empezaron. Los niños pueden salir a sus clases. Mientras salen, vamos a hablar con los niños. Señor, gracias te doy por cada uno de los niños hasta aquí y de los adolescentes que vienen a nuestra iglesia, Padre. Te pido que tú sigas utilizando a las maestras para hablarles sobre ti, Señor, para que ellos puedan entender tu evangelio, Padre Santo, y puedan ser instruidos en ti, Padre. Gracias, Dios, por su vida y por las maestras. Bendícelos. Amén. Bueno, antes de empezar, quiero felicitar a las mujeres por su día. Ayer fue 8 de marzo. Feliz día, sé que es una bendición celebrarlas, felicitarlas y bueno, es una bendición para los hombres. Lo digo porque tengo mamá, pues, y de verdad que me contenta mucho eso. Y bueno, como seguimos estudiando la carta de Tesalonicenses, es una carta, vamos por la segunda. La primera, los últimos capítulos hablaba sobre la venida del Señor y varios hermanos hablaron sobre esto y desarrollaron esto. Pero la carta, Pablo la había elaborado para tratar puntos doctrinales que estaban aconteciendo en la iglesia. Y de verdad compartí la semana pasada, yo no estuve, pero yo siempre veo los prédicos para por si acaso. Pero ella decía que posiblemente esta carta había sido enviada el mismo año que la anterior. Y yo preguntaba, o sea, estaba leyendo, investigando, estudiando, y yo preguntaba, o sea, wow, ¿por qué? ¿Qué pasaría en la iglesia para que Pablo envíe una carta para corregir ciertos problemas doctrinales, para alentar a la iglesia? ¿Qué pasaría cuando se lee esta carta, le traen el resumen a Pablo y él se ve obligado a enviar otra carta? Y rápido, o sea, esto por el tiempo y por el método de mensaje de antes, o sea, por el método de comunicación de antes, a pesar de que pasaron varios meses, no sabemos si 3, 4, no sabemos, pero a pesar de que pasaron meses, esta carta fue enviada lo más pronto posible, o sea, con la urgencia que lo ameritaba. Y en ese contexto, Pablo saluda a la iglesia y yo me puedo imaginar, o sea, Señor, cuán difícil es la comunicación en estos tiempos de la iglesia primitiva. Justamente, y quiero darle gracias a la iglesia por orar por mi tía, pero la semana pasada, el día viernes en la noche, me dice, mira que tu tía tal está enferma, le dio un infarto el martes. Ella es de un campo, de un caserío allá en Tucupido, que queda como a 2 horas, aquí en un monte, donde no hay nada. Mi tía amaneció el martes enferma y no la sacaron sino hasta el martes en la noche, como a las 6 de la tarde de allá de donde estaba. Y pasó toda la semana y el viernes me dicen a mí, entonces yo comienzo a llamar. Y llamo a mi primo, no, mi mamá está fina, no sé qué más, ya está reaccionando, tal. Después llamo a mi otro primo, no, mi tía está grave, mi tía yo creo que va a morir. Y después llamo a mi tía y yo, a otra tía, ¿qué pasa con mi tía? No, no, ella está fina, está respondiendo al tratamiento. Después llamo a otro, no, tu tía está grave. Y estaba en esa diatriba y yo llegué el día sábado y, no, yo tengo que ver qué está pasando, porque no sé si mi tía está muriendo o mi tía está bien. Y lastimosamente, bueno, no lastimosamente, sino que la noticia es que mi tía está mal, todavía está mal, pero pensaba justamente en esto que me aconteció a mí y en lo que le estaba aconteciendo a Pablo, por la comunicación muy difícil que estaba. Pablo se entera de que la iglesia estaba pasando por unas cosas, envía la carta, le regresan con otras noticias y él se ve obligado a volver a responder. Y en medio de esto veía lo importante del cuidado pastoral de Pablo a la iglesia que estaba fundando. Pablo no fundaba una iglesia y se desinteresaba, sino que él se dolía con la iglesia. Él quería que la iglesia fuera digna del llamado que el Señor estaba haciendo, digna de su llamamiento. Y justamente el apóstol Pablo escribe esta carta después del reporte que le trajo Timoteo, y es posible que haya pasado ciertas cosas en
iglesia de allá, y simplemente Pablo tenía muchos retos de cuidado a las iglesias que iba fundando. Y el desconocimiento de ciertos aspectos doctrinales conduce a actitudes incorrectas en la iglesia de Tesalónica. Ellos suponían que el fin del tiempo estaba cerca, y por eso muchos cristianos de la iglesia de Tesalónica decidieron, bueno, antes está acabando el tiempo, voy a esperar la venida de Dios. Simplemente esperar la venida de Dios, o sea, no voy a hacer más nada, no voy a trabajar, no voy a hacer esto, no voy a hacer nada, porque voy a esperar la venida de Dios, y ya. Y esto es algo raro, y por eso Pablo exhorta a los que estaban viviendo de manera desordenada a que se apegaran a la doctrina de Cristo que habían aprendido a través de su testimonio. Y en pleno de todo este contexto, entramos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 12, y vamos a estar leyéndola. Yo voy a leer en Reina Valera Contemporánea, aquí en las láminas está, me pueden seguir. Dice: delante de Dios es justo también que se hagan sufrir a quienes nos hacen sufrir a ustedes, al mismo tiempo darles un descanso a ustedes los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, para darles su merecido a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron, y ustedes han creído a nuestro testimonio. Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias porque es viva y eficaz, Señor. Gracias porque ella nos trae vida y nos alumbra el camino, Señor Jesús. Gracias, Dios, por todo lo que tú hablaste a través de Pablo en esta carta, Señor, y te pido que tú prepares tus corazones para aprender de ti y de tu palabra a través de esta cita, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Y justamente leyendo esta cita, yo oraba al Señor y buscaba, desde que me dijeron, Oscar, te toca predicarte a ti sobre esta cita, yo buscaba al Señor y oraba al Señor sobre qué hablar o qué compartir con la iglesia. Y decía: Señor, ¿qué pasó en la iglesia de Tesalónica que tú quieras contarle o recordarle a la iglesia uno en Cristo? Y oraba al Señor y pensaba, y releía, y pensaba en tres, por así decirlo, en tres elementos que estaba involucrada la iglesia de Tesalónica y que nos aquejan hoy a nosotros también. Justamente los versículos que hablaba Débora hablaba sobre la persecución por la cual estaba pasando la iglesia de Tesalónica. Y esta persecución era muy atroz. O sea, estaban después del alboroto de Tesalónica, donde Pablo y Silas tuvieron que huir, ellos no tuvieron mucho tiempo para invertir en estos creyentes. Salieron y la persecución persistía a los que habían creído en el testimonio de Pablo y de Silas. Y esto se perpetuaba y llevó a que la iglesia prematura, una iglesia joven que estaba recientemente nacida, concebida, viviera un caos. Y algo peculiar que llamaba, llegué y dice Pablo, a manera de consuelo, él quiere recordarles a la iglesia que la persecución, quiere recordar a la iglesia sobre esta aflicción y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y
Pablo, Silas y Timoteo, y también la iglesia de tesalonicenses, sabían por experiencia propia lo que era pasar por tribulación y aflicción. Era una iglesia que, aunque estaba nueva, ya había vivido esto de manera directa, ya habían vivido la persecución, ya habían vivido lo que era la aflicción por causa de su fe en Cristo. Esta aflicción en los tesalonicenses y también en Pablo y en Silas los inquietaba, y esta inquietud era producto de sufrir por Cristo, de sufrir por la causa del Evangelio de Cristo. Y definitivamente a nadie le gusta pasar por tribulaciones, a nadie le gusta pasar por persecuciones, pero esta persecución venía producto de producto de seguir a Jesucristo. Y justamente pensaba y decía, oh Señor, es difícil cuando uno está en tus caminos, uno que lleva tiempo en su camino y recibe este tipo de aflicciones por causa del Evangelio, recibe vituperios por causa del Evangelio, y a uno hasta lo estremece en sus cimientos de la fe, estremece lo que uno cree, y no hasta, yo lo digo por mí, uno puede llegar hasta cuestionar el poder de Dios en nuestra vida. Yo, Señor, o sea, tú existes, estoy anunciando tu palabra, pero mira lo que me hacen ellos, mira lo que me hacen estas personas, mira lo que me hizo fulano de tal. Y los tesalonicenses, a pesar de ser una iglesia nueva, estaban recibiendo esto. O sea, yo digo, wow, si a uno que lleva tiempo en el Evangelio lo afecta, imagínate cuánto más a una iglesia nueva. Pero Pablo quería brindarles consuelo. Pablo quería que la iglesia de tesalonicenses fuera consolada, no por la persecución, por lo que estaba generando la persecución, sino por la vista más allá de lo que nos esperaba. La persecución es un breve paso de tiempo comparado con la eternidad futura que vamos a gozar. Una eternidad donde la Biblia nos dice que no hay llanto, ni dolor, ni tristeza, donde nada puede corromper lo que uno tiene ahí. Y esa era la esperanza que estaba reflejando el apóstol Pablo para los tesalonicenses. Y por eso les dice, delante de Dios que es justo, y esto demuestra el carácter de Dios. Dios es justo y Él no cambia, no varía en el tiempo. Él es el mismo que estuvo en el inicio de la creación, es el mismo que estuvo en este tiempo de tesalonicenses, y es el mismo que está con nosotros hoy, y es el mismo que va a estar en el futuro. Y Dios es justo, y por eso, porque es un Dios justo, Él va a hacer sufrir a quienes les hacen persecución. Y pensaba justamente en esto y decía, oh Señor, a pesar de todas las circunstancias que están pasando los tesalonicenses, Pablo en su amor, él quiere consolarlos, pero quiere que vean el premio futuro, el premio de lo que va a generar el seguir a Jesús. Pero también recordamos que estaban hermanos que estaban viviendo de manera desordenada, hermanos que no estaban viviendo de acuerdo al testimonio que habían escuchado de Pablo y de Silas. Y por eso estos hermanos no tenían que confundir el sufrimiento que estaban pasando por sus acciones con el sufrimiento por causa de Cristo. El sufrimiento por Jesús es una manera de participar en el reino de Dios, pero el sufrimiento por nuestras acciones no tiene nada que ver con eso. El sufrimiento por nuestras acciones es simplemente la paga por nuestros pecados o decisiones que hayamos tomado, y eso es completamente diferente a sufrir por Cristo. Y yo, justamente por mi trabajo como misionero, yo estoy dispuesto a pasar necesidad por causa de Cristo, estoy dispuesto a dormir en el suelo por causa de Cristo, pero estas cosas me las quitan de ahí, y yo no me atrevo a dormir en un piso por gusto, ¿no? Porque voy a tal sitio a compartir, no tengo dónde dormir, y yo duermo en el piso, y yo no lo hago, ahí no lo hago. Pero por causa de Cristo estoy dispuesto a hacer muchas cosas. Pero ahora, si yo sufro por causa de mis decisiones, ahí estoy pelado. Y justamente en esto vemos a la iglesia que está siendo perseguida. Pablo les marca
apunta a que ellos pongan su mirada en las promesas futuras y en las esperanzas futuras. Pablo va a la segunda cosa que quiere tratar en estos versículos, y es que los perseguidores van a un juicio. Todos los perseguidores de la iglesia de Tesalonicenses van a un juicio, y Pablo nos dice, a manera de consuelo, le dice esto a la iglesia de Tesalonicenses, le habla sobre lo que sucederá con las personas que los persiguen. Esta descripción de Pablo es dura, pero necesaria para que estén conscientes de lo severo y justo que es Dios. Pablo quería que la iglesia creciera más en el conocimiento del carácter de Dios. O sea, Dios es justo y Dios te ama, es amor, tal, pero también es justo, y por su justicia Él va a dar su merecido a las personas que estaban viviendo de manera deshonesta y a las personas que estaban persiguiendo a la iglesia. Y cuando yo leí estos versículos sobre el merecido, o sobre el juicio, sobre cómo nos vamos a someter al juicio de Dios, yo decía, wow, Señor, gracias por tener misericordia de mí, porque este es el mismo juicio para los perseguidores, es el mismo juicio que van a experimentar las personas que no siguen a Cristo, las personas que no han confesado a Jesús como su Salvador. Y una de las primeras, pude resaltar tres características tomadas de este juicio, y lo primero es que Él va a dar su merecido a los que no obedecen y conocen el Evangelio, y el resultado que ellos van a tener es el salario por sus pecados. O sea, Dios no, a su misma naturaleza y justicia, Él no va a darle a alguien algo que no merezca, y el desconocimiento de Dios lo lleva a que su pago sea la muerte. Y habla primero, nos dice, la muerte, nos habla la Biblia, que nosotros vamos a experimentar, o las personas que no conocen a Dios van a experimentar primero la muerte física, que es la muerte, y luego van a la muerte segunda, que es cuando viene el juicio de Dios en el final de los tiempos. Y podemos ver que la primera carta de Tesalonicenses y esta continúan con un mismo hilo sobre el fin del mundo, sobre el fin de los tiempos. Y sí, primero vamos a sufrir, o las personas que no conocen a Dios sufren la muerte física, que es una muerte que va al infierno, y luego experimentarán la muerte segunda, que va a ser delante del juicio del tribunal de Dios. Y lo segundo que pasará con los perseguidores es que experimentarán la destrucción eterna. Estos que afligieron a la iglesia en su tiempo, luego pagarán completamente por los hechos a los cristianos. Y el pago de estos también es por rechazar a Cristo. Lo repito, los que afligieron a la iglesia en su tiempo pagarán completamente lo que hayan hecho a la iglesia, y no solo a la iglesia, sino su pago principal va a ser por no reconocer a Jesús como su Salvador, por rechazar al Salvador. Y rechazar a Jesús es abrazar la perdición. El mayor pecado de la humanidad es rechazar a Jesús. Eso es indiscutible. Y el principal pago de los perseguidores de Tesalonicenses era que estaban rechazando a Jesús, y por rechazar a Jesús ya tenían su pago, ya no iban a entrar en la presencia del Señor. Y decía, muchas veces nosotros como humanos en este cuerpo queremos que la persona que nos agrede, la persona que nos hace mal, pague lo que hizo. Y en particular yo era así. Yo en un tiempo de adolescencia y de juventud, bueno, puede ser joven, pero de más juventud, yo decía, el que me la hace me la paga. Y yo podía pasar meses, me acuerdo en el liceo, yo podía pasar meses y esperando a que fuera el momento apropiado y hacerle una maldad a la persona porque me hizo algo. Y esa era mi filosofía de vida, y eso a veces nos pasa, el que me la hace me la paga, o le pido a Dios, Señor, haz justicia, no sé qué más. Y está bien pedirle al Señor que haga justicia, pero la raíz de nuestra petición no es la justicia del Señor, sino que uno quiere ver la justicia cumplida. Uno quiere ver que esa persona sufra, o que esa persona haga tal cosa, pero es verla. Yo me voy a satisfacer Dios es cuando la veo, pero no lo decimos. Pero la naturaleza de pedir la justicia de Dios
es verla realizada. Pero más allá de eso, Dios aquí en Tesalonicenses nos dice que la justicia de Dios, o sea, su justo juicio, va a comenzar porque ellos rechazaron a Jesús. Y lo demás, bueno, el Señor es justo y en su tiempo llegará lo que tenga, Él hará lo que tenga que hacer, pero no nos compete a nosotros verlo. No nos compete a nosotros tomar justicia por nuestras manos ni nada por el estilo. Y ese es también el llamado que le estaba haciendo Pablo a esta iglesia. Y también en este juicio nos dice Pablo aquí en estos versículos que serán excluidos de la presencia del Señor. Y esta exclusión marca el destino de las personas que mueren sin Cristo, porque los que morimos con Cristo vamos a ir al cielo y vamos a tener una fiesta, vamos a unas bodas, dice la Biblia. Exactamente. Entonces, el justo juicio de Dios, al final, Él va a excluir de la presencia del Señor a todos los perseguidores de Tesalonicenses. Y ahora las personas que perseveraron, los creyentes tesalonicenses, van a estar en el cielo, delante de la presencia del Señor, con un cielo nuevo, una tierra nueva. Y la Biblia nos da un panorama impresionante de lo que será estar en el cielo. Y aun cuando nosotros podamos imaginar lo maravilloso que debe ser estar en el cielo, esa imaginación, ese pensamiento que nos pueda llegar, no es nada comparado a la realidad que va a ser el cielo. Nada más con la presencia de nuestro Señor Jesucristo y de Dios ahí, o sea, es algo indescriptible. Y eso es lo que experimentarán las personas que se mantienen en la fe, y también, lastimosamente, las personas que no reconocen al Señor van a tener o van a estar separados de Dios. Y esa es parte de lo que Pablo les quería decir a los tesalonicenses a manera de consuelo. Y ya lo último, el último elemento que pude ver es que más allá de todo esto, Pablo quería consolar a la iglesia, pero su enfoque principal en estos primeros versículos era que la iglesia permaneciera digna del llamamiento que el Señor les había hecho. Pablo estuvo poco tiempo en Tesalónica, pero Pablo ese poco tiempo lo aprovechó para impactar a estas personas con el Evangelio. Dice que Pablo iba a la sinagoga, los judíos lo rechazaron y se fueron mentiras, y por eso comienza el alboroto. Pero él en estos pocos días que estuvo ahí, él derramó todo su conocimiento e impactó con el Evangelio de Cristo a esta zona, a esta ciudad. Tanto así que llegó a que se ocurriera un alboroto. O sea, fue tanta el impacto de Pablo en esta ciudad que logró que hicieron alboroto y ellos tuvieran que salir corriendo de la ciudad. Y a veces, en la universidad donde vamos a evangelizar, vamos a predicar, a veces yo le decía al Señor, dame la pasión que tuvo Pablo para anunciar el Evangelio. Dame la pasión que Pablo tuvo para tomar el tiempo, no importarle el peligro que podía experimentar, porque esto no fue que de un día para otro comenzaron las amenazas, sino la turbulencia iba aumentando, inició e iba aumentando, y en proceso de aumento hasta que ocurre el alboroto y tienen que salir corriendo. Y a veces una pequeña turbulencia nos hace, me voy de la universidad. Vengo otro día, que se calmen las aguas, y claro, es prudente, pero hasta qué punto hacer eso es prudente o es simplemente huir y no dar una milla extra por el Señor. Y Pablo lo hace exactamente por esto, para que la iglesia sea tenida por digna del llamado de Dios y para que encontraran la forma de cumplir este llamado. Y de verdad que el llamado del Señor a nosotros abarca muchas cosas, y nosotros solos no podemos cumplir este llamado. Por eso es que por eso es que el Señor prometió el Espíritu Santo que nos iba a acompañar, porque si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, vivir vidas dignas del llamado del Señor no funciona. Y eso lo vemos en las personas que están fuera, que no creen en Dios, que no confían en el Señor y que no tienen el Espíritu Santo. Y yo simplemente, a través de esto, lo que nos quiere decir es que tengamos vidas dignas de su llamado,
o que vivamos del llamamiento del Señor, es que quiere verse glorificado en nosotros cuando Él venga por su iglesia. Quiere una iglesia santa, una iglesia perfecta delante de Él, y eso es lo que Él quiere. Y la gloria de su presencia y el poder de su omnipotencia serán la luz en la que los afligidos de este tiempo disfruten de la eterna comunión. Nosotros somos afligidos en este tiempo. La iglesia de Tesalónica fue afligida en ese tiempo, pero eso era nada comparado a lo que van a experimentar en la eternidad. Y el deseo de mi corazón es que nosotros podamos estar delante de la presencia del Señor como estoy seguro de que la iglesia de Tesalonicenses, los fieles de Tesalonicenses que creyeron en el Evangelio de Pablo y sufrieron la persecución, están hoy en el cielo. La persecución que ellos experimentaron era nada comparada con la gloria del Señor. Y ese es lo que espero que la iglesia de Cristo también esté, que lo que pasamos en este tiempo, que lo que vivimos en estos tiempos de turbulencia, lo comparemos con la presencia venidera del Señor. Eso es incomparable. Y ahora, vivir en el llamado del Señor o vivir digno de su llamamiento no es una tarea fácil. No fue fácil para los tesalonicenses, que fueron la iglesia, la primera iglesia, parte de la primera iglesia, la iglesia primitiva, y tampoco es fácil para nosotros. Y por eso repito, Dios envió al Espíritu Santo para que nos acompañara. Ahora, nosotros vivimos dignos de su llamado cuando cumplimos con toda la voluntad de su bondad. Vivimos bien tocados por su bondad y que muestran su bondad. Y la bondad es una virtud que tiene que impactar en nuestros corazones, también tiene que ser una virtud en nuestras vidas. Lo repito, vivimos dignos de su llamado cuando cumplimos con toda la buena voluntad de su bondad. Vivimos vidas tocadas por su bondad y que muestran su bondad. Y a veces, y lo digo por mí, es difícil mostrar la bondad del Señor a los demás. Podemos vivir bajo la bondad de Dios, porque por su bondad es que nosotros no somos consumidos por nuestros pecados. Podemos vivir vidas tocadas por su bondad, pero mostrar la bondad del Señor a veces es un reto. A veces nos reta porque es negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, por una causa mayor que es Cristo. Ahora, también vivimos dignos de su llamado cuando cumplimos la obra de fe con poder, creyendo en Jesús y viviendo su trabajo hecho a nuestro alrededor por fe. Y el llamado que el Señor nos hace es muchas cosas, pero lo principal que lo puedo agrupar es anunciar su evangelio, amar al prójimo y ayudar al necesitado. Si nosotros nos enfocamos en esas tres cosas, podemos hacer un gran impacto en la sociedad. Y cuando digo la sociedad, no es una sociedad globalizada, sino en el entorno con que nosotros nos rodeamos. Porque a veces pensamos que tengo que salir y hablar en una plaza pública, pero las personas, mis compañeros de trabajo y estudio, están siendo impactados por el Señor. Y ahí es la pregunta: ¿estoy viviendo digno del llamamiento que el Señor me está haciendo? ¿Estoy viviendo de la manera que Dios le agrada? Y esto es, vivir digno del llamado es una obra de fe con poder, y es con poder del Espíritu Santo. Y no lo repito y no me canso de repetirlo, es que si no vivimos vidas llenas del Espíritu Santo, la vida cristiana es imposible. La vida cristiana se nos va a volver un manojo de reglas, de maneras, de conductas que tenemos que hacer, y nos va a transformar nuestra vida. También vivimos dignos de su llamado cuando el nombre del Señor Jesucristo es glorificado en nosotros. Entendemos que esto significa algo más que el nombre de nuestro Señor Jesucristo como palabra, sino también como una representación de su carácter, de cómo es su personalidad. Y el llamado del Señor se ve en nosotros cuando lo glorificamos, cuando la gente ve en nosotros al Señor y su carácter. Y cuando pensamos en el carácter del Señor, abarca tantas cosas.
pero mientras más profundicemos en la palabra, más descubriremos, del carácter de Dios y de sus facetas. Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso. Y estas son parte de su carácter. Y de verdad que nuestro cerebro, nuestro tiempo en la tierra nos va a dar cabida para conocer todo el carácter del Señor. Pero a medida que nosotros profundicemos, a medida que nosotros escudriñemos en la Biblia, vamos a ir conociendo poco a poco más el carácter del Señor. Y la meta es parecernos a Él. La meta es cada día crecer más en el conocimiento del Señor, porque eso va a impactar nuestra vida y nos va a llevar a cambiar. Y de verdad que su palabra es poderosa y Él quiere que nosotros pasemos tiempo en ella. Y por último, vivimos dignos de su llamado cuando seamos glorificados en Él, cuando solo Él es nuestra fuente de gloria y exaltación, y quienes somos en Jesús es más importante que lo que somos en cualquier otra cosa. Y de verdad es que esto me impactaba, o sea, el Señor, de verdad que vivir en tu llamado es vivir vidas transformadas. Que no me importa lo que piense la gente, que no me importa lo que diga la gente de mí, porque tú eres mayor en mi vida. Lo que tú dices de mí es mayor que mi vida. Y en la universidad nos toca hablar con estudiantes que ellos piensan que o saben mucho o que no le importan a nadie, o que piensan que no lo pueden lograr, o que piensan que lo pueden lograr en su fuerza. Y siempre les comparto, nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar, porque a veces basamos nuestra vida en lo que piensan las personas, en lo que dicen las personas de mí, y tenemos a Jesús desplazado. Tenemos a Jesús como la última opción. Y el llamado que nos hace Pablo en esta cita es a vivir vidas dignas de su llamamiento, para que seamos glorificados en Cristo, no en nosotros, para que la gente que nos vea a nosotros no diga, este muchacho es bueno, este muchacho es chévere, sino para que la gente que nos vea pueda ver a Cristo reflejado en nosotros. Que somos chéveres porque tenemos a Cristo, que somos buenos porque tenemos a Cristo, que somos bondadosos porque tenemos a Cristo, que estamos pendientes de la necesidad de los demás porque tenemos a Cristo. Y eso es lo que tiene que ver las personas en nosotros. No nos tienen que ver a nosotros haciendo una obra social, porque una obra social lo hace cualquiera, pero sino que tienen que ver a Jesucristo. Estoy haciendo esto porque tengo a Cristo en mi vida. Estoy haciendo tal cosa porque Cristo es el que llena mi vida. Y eso es lo principal que Pablo quería que la iglesia de Tesalonicenses, a pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de la persecución y del desespero y de todo lo que estaba pasando, se concentraran no en esto que es terrenal, no en lo que estaban sucediendo alrededor de sus vidas, sino que se concentraran en el futuro, en la promesa que le había hecho de que íbamos a tener una vida eterna, una vida que no acaba jamás. Y concentrados en esto, vivieran dignos de su llamamiento. Y es la invitación que yo quiero hacernos hoy. Una invitación a postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, yo quiero vivir digno del llamado que tú me has hecho. El Señor a cada uno nos ha cautivado y nos ha llamado de manera diferente. No hay un patrón, no hay una norma, pero es un mismo Dios. Y Dios quiere tener una relación con cada uno de nosotros, pero tiene una relación cada vez más íntima. Dios no quiere que pasemos un año y estemos igual, 5 años y estemos igual, 10 años y estemos igual. Dios quiere que nuestra relación sea renovada día tras día, que nuestra relación vaya profundizando día tras día, y quiere glorificarse en ti y en mí. Ese es lo principal que quiere el Señor, que ver vidas que reflejan a Él. La vida no conduce a que el creyente sea alabado por quienes nos observan, sino que lo que desea es que el Señor sea glorificado en nuestra vida. Y si la vida cristiana vale algo, lo vale todo. O sea, si la vida cristiana tiene un valor, lo vale todo.
todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos y todo lo que podamos llegar a ser es comparado en nada con lo que vale la vida. Y ciertamente no es fácil, no fue fácil, no será fácil, porque Dios no nos promete una vida fácil. Dios nos dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero nos recuerda, yo vencí el mundo. Y además nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa del Señor no se rompe. Y lo repito, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si de verdad queremos agradar al Señor, tenemos que vivir vidas dignas de su llamamiento. Ahora, si tú no tienes una vida así, puedes rendir al Señor, puedes rendirte hoy al Señor y decirle: Señor, yo quiero vivir una vida digna de llamamiento tuyo. Quiero vivir una vida que te agrade. Si no tienes a Jesús como tu Salvador, puedes decirle: Señor, te recibo como mi Salvador. Ayúdame a vivir como tú quieres que yo viva y que mi vida te agrade, que tú te glorifiques en mi vida. Y aunque pase tribulaciones, aunque pase aflicciones, Señor, esto es nada comparado a lo que tú me tienes en el cielo. Una simple oración en tu casa, aquí, te va a hacer apartado del pecado y vas a ser un hijo de Dios. Y esto te llevará a vivir transformado y lleno del Espíritu Santo si buscas y vives digno del llamamiento del Señor. Señor, gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy porque hoy tú quieres que, cuando recuerdas, Padre Santo, que debemos, y tiene que ser una manera de nuestra vida, tener vidas dignas de tu llamamiento, Padre Santo. Ayúdanos a vivir esto, Padre Santo. Y sé que en nuestras fuerzas es difícil, pero contigo, Señor, lo podemos hacer. Señor, fortalécenos, capacítanos, ayúdanos a conocerte más, ayúdanos a buscarte más a través de tu palabra y de la oración, Señor Jesús, y que nuestras vidas sigan siendo transformadas día tras día, que no nos conformemos en cómo es ahorita, Señor, sino que vayamos cada día más a ti, Padre Santo, Señor, y que las aflicciones de este mundo, Señor, son nada comparado con la gloria tuya en el cielo. Señor, esto es momentáneo. Tú nos has dado vida eterna, una vida abundante que no acaba jamás, Señor. Así que ayúdanos a concentrarnos en ti, Señor Jesús, y a vivir vidas dignas de tu llamamiento, Padre Santo. Gracias, Jesús. Amén.